Esa noche, bajo el cielo cargado de nubes que parecían presagiar tormenta, la vi por primera vez. No fue un encuentro común, ni una casualidad. Fue un choque de destinos, de esos que marcan la piel y dejan cicatrices invisibles. Ella estaba ahí, parada frente al portón de hierro de la hacienda, con un vestido sencillo que se pegaba a su cuerpo por la humedad del aire. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran un océano de secretos que gritaban en silencio. Yodos, un hombre temido por todos, con la fama de ser tan brutal en los negocios como en la cama, sentí algo extraño. Mis pasos firmes retumbaron sobre el empedrado cuando me acerqué, y aunque mi rostro seguía implacable, dentro de mí se encendió una llama. Tenía las manos grandes, curtidas por la vida y viciadas en el placer prohibido, pero nunca habían sentido la necesidad de tocar con tanta urgencia como en ese instante. Ella me miró con una mezcla de miedo y desafío. Su voz, apenas un susurro quebrado, me dijo: «Si me lastimas, grito». Y esas palabras no fueron una amenaza, fueron un secreto disfrazado de advertencia. Algo en su tono suave me hizo entender que detrás de esa fragilidad había una fuerza desconocida, un misterio que yo estaba condenado a descubrir. El viento sopló fuerte, moviendo su cabello castaño que caía en ondas sobre sus hombros, y el silencio entre los dos se volvió tan intenso que podía escucharse el latido acelerado de su corazón. Yo no creía en destinos, pero en ese momento supe que había algo más grande que mi propio control. Ese fue el inicio de todo. Una atracción inevitable, un deseo prohibido que ardía bajo la superficie y un secreto que solo se revelaría cuando ya fuera demasiado tarde. Desde esa primera noche, su presencia se volvió una sombra constante en mi mente. Yo era un hombre acostumbrado a dominarlo todo: los negocios, las miradas, los cuerpos y hasta el silencio de quienes me temían. Pero ella me estaba desarmando sin decir una sola palabra. Cada vez que la veía cruzar los pasillos de la hacienda, con ese andar delicado y esos ojos que parecían llevar en sí la melancolía del mundo, sentía que algo dentro de mí se resquebrajaba. Era huérfana de apellido, pero no de alma. Había sido criada en el silencio y la rigidez de un hogar que no le pertenecía, y eso la había marcado. Sus labios guardaban las palabras como si fueran un pecado, y su cuerpo parecía no saber qué era el deseo, hasta que me tuvo frente a ella. Yo lo notaba en la manera en que bajaba la mirada cuando nuestras miradas se encontraban, en cómo apretaba los dedos contra su vestido para disimular el temblor de sus manos. Mi problema comenzó ahí. Yo, el hombre que nunca conoció la carencia, que llenaba cada vacío con dinero, poder o mujeres pasajeras, me descubrí ansiando algo más profundo. Ella me provocaba hambre, no hambre de piel, eso ya lo conocía demasiado bien, sino hambre de descubrir lo que escondía en su silencio, hambre de poseerla entera hasta su último secreto. Pero ese deseo estaba condenado desde el inicio, porque lo que me unía a ella no era casualidad. Había un acuerdo, un testamento, un secreto que la obligaba a estar en mi casa y a mí a tenerla cerca. Su padre biológico, un hombre de poder caído en la desgracia, había dejado escrito que yo debía protegerla. Y protegerla significaba convivir con ella todos los días, sentir su aroma dulce, mezclado con la brisa de los cafetales, escuchar su respiración cuando pasaba cerca, y contener la furia del deseo que me incendiaba las venas. El verdadero conflicto nació de mi propia naturaleza. Yo era un hombre brutal, incapaz de amar sin dominar, incapaz de tocar sin querer poseer. Mis manos grandes, esas que habían firmado contratos millonarios y acariciado cuerpos que me suplicaban placer, ahora temblaban por primera vez al pensar en rozar la piel de esa mujer frágil que parecía quebrarse con un suspiro. Y sin embargo, cuanto más intentaba alejarme, más me arrastraba hacia ella ese lazo invisible que ninguno de los dos podía negar. Ella también lo sentía.
La atrapaba el mismo torbellino que me devoraba a mí. Sus ojos huían, pero sus labios se entreabrían cuando estaba demasiado cerca. Fingía indiferencia, pero yo podía leer en su respiración agitada la confesión de que me deseaba tanto como me temía. Ese era nuestro infierno compartido. Una pasión que ardía bajo la superficie, prohibida por las circunstancias, peligrosa por mi brutalidad y aún más por su inocencia. El problema era claro y cruel. Estábamos condenados a vivir bajo el mismo techo, unidos por un secreto familiar y un pacto irrompible, mientras la tensión crecía como una cuerda al borde de romperse. Y cada día que pasaba, el riesgo de que mi deseo venciera mi autocontrol se hacía más insoportable. Yo sabía que una sola noche bastaría para cambiarlo todo. Una sola caricia, un beso robado y no habría marcha atrás. El problema era que no quería detenerme, y ella tampoco. El filo del deseo nos estaba consumiendo poco a poco, como un incendio silencioso que se esparce por debajo de la tierra antes de mostrar sus llamas. Cada mirada, cada roce accidental en los pasillos de la hacienda, era un recordatorio cruel de lo prohibido que era lo nuestro. Y sin embargo, el destino parecía empeñado en acercarnos una y otra vez, como si jugara con nosotros. Recuerdo una noche en particular. La lluvia caía con fuerza sobre los techos de teja, y el sonido del agua golpeando la piedra se mezclaba con los ecos del viento. Yo estaba en la biblioteca, rodeado de libros que había leído 1000 veces, fingiendo concentración, mientras mi mente solo pensaba en ella. Entonces la puerta se abrió lentamente. Era ella, con un chal ligero sobre los hombros y los cabellos húmedos pegados a la frente. Sus ojos brillaban con un nerviosismo extraño, como si hubiera reunido todo el valor del mundo para estar ahí. «Perdón», murmuró casi sin voz. No podía dormir. Mi respiración se volvió pesada. La invité a sentarse y el silencio que nos envolvió fue más intenso que cualquier palabra. Ella se acomodó en un sillón frente al fuego, y la luz de las llamas dibujaba sombras en su rostro, haciéndola parecer aún más enigmática. Sentí que esa escena era un peligroso ensayo del futuro. Los dos juntos, compartiendo un espacio íntimo, desafiando las reglas del pacto que nos había unido. Hablamos de cosas pequeñas, sus recuerdos de la infancia, los aromas de la cocina alemana en la que creció, mis viajes, mis negocios, pero debajo de cada frase corría un río subterráneo de emociones. Yo escuchaba su voz suave y me costaba no imaginarla susurrando mi nombre en la oscuridad. Ella bajaba la mirada, pero sus mejillas ardían cada vez que nuestros ojos se encontraban. Ese fue nuestro respiro, nuestra ilusión de normalidad, un intento desesperado de convencernos de que podíamos convivir sin cruzar esa línea invisible que nos separaba. Durante semanas repetimos el mismo juego. Desayunos compartidos con distancia calculada, conversaciones superficiales en el jardín, caminatas por la hacienda donde ninguno se atrevía a confesar lo que sentía. Esa fue nuestra solución temporal. Fingir que nada pasaba. Fingir que yo podía resistir la tentación de sus labios cuando pasaba junto a mí y que ella podía ignorar la fuerza de mis manos cuando las extendía para ayudarla a bajar las escaleras. Era una mentira que ambos decidimos aceptar, un equilibrio frágil que nos mantenía a salvo, al menos por un tiempo. Pero lo prohibido siempre busca su camino. Y aunque ese silencio parecía protegernos, en realidad nos estaba atrapando más, enredándonos en una red invisible de deseo y miedo, porque cuanto más intentábamos controlarnos, más fuerte se hacía la atracción. Y lo que comenzó como una solución se transformó en una trampa perfecta. Yo lo sabía, esa calma era apenas la antesala de la tormenta. La calma que habíamos fabricado con tanto esfuerzo se rompió una noche, de la forma más brutal e inesperada. Yo había salido a la ciudad por asuntos de negocios y regresé más tarde de lo habitual.
La hacienda estaba en silencio, iluminada solo por la luna y por unas pocas lámparas encendidas en el corredor principal. Subí las escaleras con paso firme, esperando encontrarla dormida. Pero no fue así. Al llegar a su habitación, la puerta estaba entreabierta. Mi instinto me empujó a mirar, y lo que vi fue suficiente para cambiarlo todo. Ella estaba frente al espejo, con una bata ligera que apenas cubría sus hombros. Se observaba con un gesto extraño, como si luchara contra sus propios pensamientos. Con una mano acariciaba su propio cuello, y en sus ojos había una mezcla de deseo reprimido y miedo. No me había visto aún. Mi respiración se agitó, y cada músculo de mi cuerpo me exigía entrar. Ese fue el instante en que comprendí que la solución temporal había terminado. La atracción que intentábamos ocultar se había convertido en una condena inevitable. Di un paso hacia adentro y el crujido de la madera bajo mis botas la hizo girar. Nuestros ojos se encontraron y la tensión explotó como un trueno. «No deberías estar aquí», susurró con voz temblorosa, pero su mirada decía lo contrario. Me acerqué lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. Sentía el calor en mi piel, la sangre ardiendo en mis venas, y mis manos grandes se cerraban y abrían como si ya buscaran el derecho de tocarla. La rodeé, quedando a pocos centímetros, y pude sentir el perfume suave de su piel mezclado con el aire nocturno. «Dime que me detenga», le murmuré al oído, mi voz baja, ronca, cargada de todo el deseo prohibido que llevaba meses reprimiendo. Ella cerró los ojos y no dijo nada. Ese silencio fue la respuesta que destrozó las últimas cadenas de mi autocontrol. La tomé por la cintura y su cuerpo tembló bajo mis manos. Su respiración se volvió un jadeo entrecortado, y sus labios entreabiertos me suplicaban un beso que ninguno de los dos podía seguir negando. Y entonces, lo inesperado. En medio de esa tensión que ya ardía como fuego, escuchamos un golpe seco en la ventana. Ella se estremeció y yo giré de inmediato, instintivo, buscando peligro. Cuando abrí la cortina, lo vi, un sobre oscuro pegado con cinta en el cristal. Lo tomé con rabia y lo abrí ahí mismo. El papel llevaba un mensaje corto, escrito con tinta roja. «No es tuya, ella pertenece a nosotros. Aléjate o los dos pagarán el precio». Su rostro se empalideció al leer las palabras, y en sus ojos apareció un terror que no había visto nunca. Comprendí entonces que lo que nos unía no era solo un deseo prohibido, sino también un peligro mortal que nos acechaba desde la sombra. El verdadero problema acababa de comenzar. Ya no se trataba de resistir la tentación, sino de sobrevivir a quienes estaban dispuestos a destruirnos para reclamarla como suya. Y yo, brutal como siempre, sabía que no podía perderla, ni aunque eso significara enfrentarme al mundo entero. Esa carta fue la chispa que incendió todo. El frágil equilibrio que habíamos sostenido durante semanas se derrumbó frente a nosotros. Ya no había espacio para fingir indiferencia ni para esconder lo que sentíamos. El peligro nos rodeaba, sí, pero en esa amenaza descubrimos que lo único que realmente nos pertenecía era ese instante, ese deseo que nos había consumido en silencio. La tomé de la mano con una fuerza desesperada y pude sentir cómo su piel ardía al contacto con la mía. Sus dedos temblaban, pero no por miedo a mí, sino por el torbellino que la arrastraba igual que a mí. La llevé hacia mí con un movimiento brusco, y sus labios chocaron contra los míos con una urgencia que ninguno de los dos había conocido antes. Era un beso salvaje, brutal, cargado de todo el tiempo perdido y del miedo a que quizá no tuviéramos un mañana. Ella intentó apartarse apenas un segundo, con la respiración agitada, murmurando entre suspiros: «Esto está mal, no deberíamos...». Pero mis manos grandes ya estaban enredadas en su cintura, pegándola contra mi cuerpo, haciéndole sentir la brutalidad de mi deseo, el hambre de meses contenidos. Le respondí con voz baja, casi un gruñido:
Ya es demasiado tarde. Ahora eres mía. Si hasta aquí esta historia te está envolviendo con cada detalle, no olvides apoyarme. Suscríbete al canal ahora mismo y déjame en los comentarios qué emoción estás sintiendo en este momento. Tu like y tu compartir con esa persona especial hacen toda la diferencia para que pueda seguir trayéndote más relatos intensos de amor y pasión prohibida. Y en ese instante su resistencia se quebró. Se entregó a mí con la misma fuerza con la que me había temido, y el placer prohibido que compartimos se volvió un estallido que borró el mundo a nuestro alrededor. La besaba con furia, pero también con devoción, como si quisiera marcar su alma al mismo tiempo que su piel. Mis manos recorrían cada curva de su cuerpo, reclamándolo, mientras ella se aferraba a mis hombros como si yo fuera el único refugio en medio de la tormenta. El fuego de la chimenea iluminaba nuestras sombras entrelazadas sobre las paredes de la habitación, y el eco de su voz, temblando entre gemidos y susurros, me hacía perder lo poco que quedaba de razón. Era una mezcla de dulzura y desesperación, de miedo y de rendición total. Y aunque yo era brutal, aunque cada caricia estaba cargada de fuerza y hambre, también había en mis movimientos una ternura oculta que jamás había mostrado a nadie. Ese fue el clímax de todo. El momento en que lo prohibido dejó de ser una amenaza y se transformó en un pacto silencioso entre los dos. Afuera podían acecharnos enemigos, cartas anónimas y sombras peligrosas, pero adentro en esa habitación solo existíamos ella y yo, devorándonos con un amor que nació condenado, pero que ardía más fuerte que cualquier miedo. Cuando finalmente nos dejamos caer juntos, agotados y temblando, con la respiración entrecortada y la piel ardiendo, lo supe con absoluta claridad. Ya no había regreso. Lo que habíamos hecho esa noche nos había marcado para siempre. Ella, con la voz apenas audible, se atrevió a decirlo. Prefiero morir contigo que seguir viviendo sin esto. Sus palabras me atravesaron como un puñal y al mismo tiempo me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Ya no era solo deseo, ya no era solo placer prohibido, era amor, un amor oscuro, arriesgado, peligroso, pero real, y por ese amor estaba dispuesto a todo. En ese silencio final, mientras el viento golpeaba las ventanas y la luna nos vigilaba como un testigo mudo, entendí que mi vida había cambiado para siempre. La guerra apenas comenzaba, pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía una razón para luchar, una razón para vivir y también para matar si era necesario. Ella era mi condena, mi salvación y mi pecado más dulce, y jamás la soltaría. La mañana después de aquella noche ardiente no trajo calma, sino un presentimiento oscuro que se filtraba en cada rincón de la hacienda. Los primeros rayos de sol entraban tímidos por las ventanas, iluminando su piel desnuda aún marcada por mis manos, y por un momento creí que la vida podía darnos un respiro. Ella dormía a mi lado, enredada entre las sábanas y mi cuerpo, con los labios entreabiertos y una serenidad que pocas veces había visto en ella. Me quedé observándola, memorizando cada detalle, convencido de que ese instante era demasiado perfecto para durar. Y no me equivoqué. El silencio se rompió con el sonido metálico de un motor que se detuvo frente al portón principal. Me levanté de inmediato, todavía con el eco de su calor en mi piel, y miré desde el balcón. 3 camionetas negras, polarizadas, se estacionaron frente a la entrada. De una de ellas bajaron hombres armados, vestidos de negro, con rostros ocultos bajo gorras y pasamontañas. Sabía perfectamente lo que significaba. El mensaje de la carta no era una amenaza vacía. Ellos habían venido por ella. Mi respiración se volvió un rugido en mi pecho. Volví a la habitación y la desperté con suavidad, aunque mi voz estaba cargada de urgencia. «Escúchame, princesa, no hay tiempo. Vinieron por ti». Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de miedo, y buscó mi mano como si su vida dependiera de ello.
Yo la tomé con firmeza, jurando en silencio que jamás permitiría que me la arrebataran. En ese momento comprendí que el placer prohibido que habíamos compartido la noche anterior no solo nos había unido, nos había condenado juntos. La llevé hacia un pasadizo oculto detrás de la biblioteca, un túnel que pocos conocían y que había mandado construir años atrás como vía de escape. Mientras corríamos por los pasillos estrechos, podía sentir su respiración agitada contra mi cuello, su corazón golpeando con la misma fuerza que el mío. Y aunque el peligro era real, había algo perversamente dulce en esa huida. Era ella y yo contra el mundo. Los hombres irrumpieron en la hacienda. Escuchábamos los gritos, los pasos pesados y el eco de las armas golpeando las puertas. Mi sangre hervía de furia, pero me obligué a no detenerme. Tenía que sacarla de ahí primero, protegerla antes de desatar la tormenta. Llegamos al final del túnel, que desembocaba en un viejo cobertizo en medio de los cafetales. La luz del día nos cegó por un instante, y ahí, en medio de la tierra húmeda y el aroma intenso del café, la abracé con violencia, como si ese contacto me diera fuerzas para la batalla que sabía inevitable. «Te prometí que nadie te tocaría mientras yo respirara», le dije con voz grave, acariciando su rostro con mis manos grandes, aún manchadas de polvo. «Y voy a cumplirlo, aunque tenga que llenar esta tierra de sangre». Ella temblaba, pero sus ojos se encendieron con un brillo que jamás había visto. Ya no era solo la muchacha temerosa que se escondía tras silencios. Ahora era mi mujer, marcada por la pasión y por el deseo que habíamos compartido, y estaba dispuesta a luchar conmigo. Pero el destino no da tregua. Un disparo resonó a lo lejos, y las aves del cafetal salieron volando como presagio de la guerra que acababa de comenzar. El contraataque había llegado. Ellos no se detendrían hasta arrancármela de los brazos, y yo no descansaría hasta destruir a cualquiera que intentara hacerlo. Esa mañana comprendí que lo nuestro ya no era solo un amor prohibido, era una batalla de vida o muerte. El eco de aquel disparo atravesó los cafetales como un presagio oscuro. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y mis manos grandes se cerraron sobre su cintura con fuerza, obligándola a mantenerse pegada a mí, como si de esa manera pudiera protegerla del mundo entero. Ella respiraba rápido, con los labios temblando, y sus ojos reflejaban un miedo que se mezclaba con algo más profundo, confianza absoluta en mí. Los hombres armados ya habían descubierto la salida del túnel. Los escuchábamos acercarse, sus voces secas, sus botas rompiendo ramas y hojas. Yo conocía esa clase de cazadores, fríos, disciplinados, sin escrúpulos. No venían a hablar, venían a llevársela, viva o muerta. La miré a los ojos, con el fuego ardiendo en mis venas. «Escúchame bien, princesa», le dije en voz baja pero firme. «Pase lo que pase, no sueltes mi mano». Ella asintió, con lágrimas brillando en su rostro, pero con una determinación que me desgarró el pecho. Era frágil, sí, pero el amor prohibido que compartíamos la había vuelto fuerte. Yo podía sentir su fuerza mezclándose con la mía, como si nuestros corazones latieran al mismo tiempo, preparados para luchar. Tomé un machete que guardaba en el cobertizo y me puse frente a la puerta. Los hombres irrumpieron con violencia, las armas en alto, y en ese instante el mundo se redujo a una sola cosa: protegerla. La pelea fue brutal, un choque de gritos, golpes y sangre. Mi cuerpo, alto y fuerte, se movía como una bestia. Cada golpe que daba era guiado por la furia de no permitir que la tocaran. Mis manos, hechas para el poder y el placer, ahora eran armas que destrozaban a cualquiera que intentara arrancármela. Ella, escondida detrás de mí, no podía evitar soltar pequeños sollozos cada vez que el filo del machete chocaba contra el metal de un arma o cada vez que uno de ellos caía al suelo gimiendo. Pero en medio del terror, me miraba con una devoción que me hacía sentir invencible.
Era como si sus ojos me alimentaran, como si cada lágrima suya me diera más fuerza para seguir destruyendo a mis enemigos. Cuando el polvo comenzó a asentarse, 3 de los hombres yacían en el suelo, inconscientes o heridos de gravedad. Pero no todos. El líder de ellos, un hombre alto, con cicatrices en el rostro y una sonrisa cruel, se abrió paso entre los árboles, apuntando directo hacia ella. «¡Suéltala!», escupió con la voz ronca. «Ella no es para ti, nunca lo fue». El odio me quemó la garganta. Di un paso al frente, interponiéndome entre él y ella, y mis palabras salieron como un rugido. «Ella es mía, mía aunque el mundo entero intente separarnos». El hombre rió, apretando el gatillo de su pistola, pero en ese instante ella, mi frágil princesa que hasta entonces solo había obedecido, dio un grito desgarrador. Un grito que no era solo de miedo, sino de poder. Y lo imposible sucedió. El enemigo vaciló, su mano tembló y el arma cayó al suelo como si un peso invisible lo hubiera doblegado. La miré desconcertado. Ella temblaba, sus manos cubriéndose el rostro, pero yo lo había visto con claridad. Su dolor, su miedo y su fuerza interior se habían manifestado de una forma que ni ella misma comprendía. Su grito no era humano. Era el eco de algo más profundo, algo que llevaba en la sangre, algo que explicaba por qué todos la querían. El enemigo retrocedió asustado y yo lo rematé con un golpe brutal. El silencio regresó a los cafetales, solo roto por su respiración acelerada. Me giré hacia ella y la encontré llorando, temblando en un rincón. Me acerqué despacio, mis manos aún manchadas de sangre, y la tomé del rostro con ternura, contrastando con toda la brutalidad que acababa de desatar. «Eres más poderosa de lo que crees», le susurré, mientras ella se aferraba a mí como si fuera lo único real en el mundo. Y en ese abrazo, en medio del olor a tierra mojada, sangre y pólvora, entendí lo que esa batalla nos había mostrado. Nuestro amor prohibido no era solo un capricho ni un error condenado. Era un lazo indestructible, tan fuerte que ni la muerte podía romperlo. Pero también entendí algo más. Ese poder que había brotado de ella era un regalo y al mismo tiempo una maldición. Y ahora no solo peleábamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra un destino que quería arrebatarnos lo único que nos quedaba, la posibilidad de amarnos libremente. La batalla en los cafetales quedó atrás, pero no sus huellas. Mientras caminábamos de regreso a la hacienda, cubiertos de polvo y con el sabor metálico de la sangre aún en la garganta, entendí que algo había cambiado para siempre. No éramos los mismos. Ella ya no era la joven frágil y silenciosa que temía al roce de mis manos, ni yo el hombre frío que creía tenerlo todo bajo control. Ahora éramos cómplices de un secreto demasiado grande, dueños de un amor prohibido que llevaba escrito un precio en cada caricia. Al entrar a la hacienda, cerré cada puerta con violencia y aseguré las ventanas. El eco de los cerrojos retumbaba como campanas de advertencia. Lo que habíamos hecho nos había declarado la guerra contra fuerzas mucho más grandes que nosotros. Ella se sentó frente a la chimenea, con el vestido desgarrado y los cabellos sueltos cayendo en desorden sobre sus hombros. La miré largo rato, con el pecho ardiendo, y supe que mi deseo por ella ya no era simple pasión, era obsesión. Hambre insaciable, necesidad de tenerla incluso cuando sabía que el mundo quería arrebatármela. Me acerqué y ella levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, pero no de miedo. Eran lágrimas de alguien que ya había aceptado su destino. «Lo que viste allá afuera», susurró con voz quebrada. «No lo controlo. Siento el dolor de los demás como si fuera mío y a veces explota como un grito que no puedo callar. Eso es lo que ellos buscan. No me quieren por quien soy, sino por lo que llevo dentro». Me arrodillé frente a ella, tomando su rostro entre mis manos grandes, esas que horas antes habían sido armas y ahora eran su único refugio. «No eres un experimento», le dije con firmeza, mi voz ronca llena de rabia y ternura. «Eres mía,
y mientras yo respire, nadie más decidirá tu destino. Sus labios se entreabrieron, temblando bajo mi mirada. La besé con furia, con esa brutalidad que me definía, pero también con la devoción de un hombre que sabía que podría perderla en cualquier momento. Ella respondió con la misma desesperación, enredando sus dedos en mi cabello, pegándose a mí como si quisiera fundirse con mi piel. El fuego de la chimenea iluminaba nuestros cuerpos mientras nos devorábamos, mezclando pasión y miedo, placer prohibido y amor desesperado. Ese instante fue un recordatorio cruel de lo que estábamos arriesgando. Cada beso, cada gemido, cada caricia cargada de deseo nos acercaba más a la condena, porque sabíamos que no habría marcha atrás. Nuestro amor era una sentencia y el precio era demasiado alto. Después de esa entrega, mientras ella descansaba en mis brazos, con la respiración aún entrecortada, me atreví a decir lo que nunca había dicho a nadie. Si me quitan todo, si me quitan el poder, la fortuna, la vida, aún así, contigo lo habría tenido todo. Ella sollozó suavemente, escondiendo el rostro en mi pecho, y yo lo entendí. Ese era el precio del deseo. No era solo enfrentar a los hombres que venían por ella, no era solo desafiar un destino escrito antes de conocernos. Era la certeza de que, aunque nuestro amor nos consumiera, ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar. Pero el destino nunca perdona. Esa misma noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, escuché un ruido seco en el pasillo. Me levanté en silencio, con el corazón encendido de furia, y lo vi. Un sobre deslizado bajo la puerta de nuestra habitación. Lo abrí con manos tensas y mis ojos se llenaron de ira al leer las palabras escritas en tinta negra. Sabemos lo que pasó en los cafetales, sabemos de su poder. Esta vez no habrá advertencias. Prepárate, porque ella ya nos pertenece. Me quedé inmóvil, con el papel ardiendo entre mis dedos, y supe que la guerra apenas comenzaba. La noche se volvió interminable después de aquel mensaje deslizado bajo la puerta. El papel seguía ardiendo en mi mano como si hubiera sido escrito con fuego, y el eco de esas palabras, ella nos pertenece, retumbaba en mi cabeza como un martillazo constante. Sabía que el enemigo no se detendría, que cada paso que dábamos juntos era una provocación a quienes la habían buscado toda su vida. Pero lo que no sabía era que la amenaza no venía solo de afuera, sino también de más cerca de lo que jamás imaginé. Pasaron 2 días en calma tensa. Yo reforcé la seguridad de la hacienda, armé a los guardias, instalé cámaras y revisé cada rincón de la propiedad. Mientras tanto, ella permanecía conmigo, pegada a mi piel como si temiera que el aire entre los dos bastara para separarnos. Dormía con su rostro escondido en mi pecho, y yo me quedaba despierto gran parte de la noche, acariciando su cabello y jurando en silencio que mataría a cualquiera que intentara tocarla. Pero entonces llegó la traición. Era medianoche cuando escuché pasos en el ala norte de la hacienda. Moviéndome en silencio, seguí el sonido hasta la antigua bodega. Ahí, entre las sombras, descubrí a uno de mis hombres de confianza, Julio, hablando por teléfono en voz baja. No necesitaba escuchar cada palabra. Bastó una frase para destrozarme. Sí, está con él, pero no durará mucho. Prepárense, mañana al amanecer la sacaremos. El mundo se me vino abajo en un segundo. Julio, el hombre que había trabajado a mi lado por años, el que había comido en mi mesa y recibido mi confianza, me estaba vendiendo, y no solo a mí, la estaba vendiendo a ella, a la mujer que se había vuelto mi condena y mi salvación. La furia me cegó. Lo ataqué sin pensarlo, sujetándolo por el cuello con una de mis manos grandes y estampándolo contra la pared de piedra. Su respiración se quebró, sus ojos se abrieron desorbitados y apenas alcanzó a soltar un balbuceo. No entiendes, ellos ya la tenían destinada. Tú solo retrasaste lo inevitable.
Lo derribé, con la rabia quemándome por dentro, pero sus palabras quedaron grabadas como veneno. ¿Qué significaba destinada? ¿Qué sabían ellos que yo no? Volví a la habitación con el corazón encendido, y cuando abrí la puerta ella estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos brillando en la penumbra. Me miró como si ya supiera lo que había pasado, como si el secreto que había cargado en silencio estuviera a punto de estallar. «No me lo has contado todo, ¿verdad?», le dije con la voz ronca, cargada de dolor y desconfianza. Ella bajó la mirada, sus labios temblando, y después de unos segundos de silencio, dejó escapar la verdad que cambió todo. «Julio no mintió. Desde que nací me han buscado. No soy como las demás. Mi padre lo sabía, tu familia lo sabía. Incluso tú lo sabías en el fondo. No solo siento el dolor de los demás. Tengo algo más, algo que me vuelve valiosa y peligrosa al mismo tiempo». Me quedé inmóvil, mi respiración pesada llenando la habitación. Ella levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas al pronunciarlo. «Soy el último eslabón de un experimento. Fui marcada desde antes de nacer. Lo que pasó en los cafetales no fue casualidad. Es mi destino y por eso nunca estaré a salvo». Sentí un golpe en el pecho, como si el aire me abandonara. Todo encajaba: las cartas, los hombres, las amenazas, la traición de Julio. Ella no era solo la mujer que yo había amado con obsesión y deseo prohibido. Era el centro de una guerra más grande, un secreto que podía consumirnos a ambos. Me acerqué y la tomé del rostro con brusquedad, mis manos temblando entre la furia y la desesperación. «No me importa tu destino», le gruñí con la voz rota. «No me importa si eres un experimento, un milagro o una maldición. Lo único que me importa es que eres mía, y juro que nadie más tendrá el derecho de tocarte». Ella sollozó, pero en su llanto había un brillo de alivio. Se lanzó contra mí, sus labios buscando los míos con desesperación. Nos besamos como si fuera la última vez, con un hambre salvaje que mezclaba placer y dolor, amor y condena. Cada caricia era un desafío al destino, cada gemido un grito de rebeldía contra quienes intentaban separarnos. Esa noche, en medio de lágrimas, sudor y fuego, nos prometimos algo imposible: luchar contra el mundo entero, aunque nos costara la vida. Pero en mi pecho sabía la verdad. El último secreto acababa de abrirse y la verdadera batalla aún no había comenzado. El amanecer llegó teñido de rojo. El cielo, cubierto por nubes densas, parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de estallar sobre nosotros. La hacienda, que antes había sido refugio y prisión al mismo tiempo, ahora se convirtió en un campo de guerra. Afuera, los motores de varias camionetas rugían como bestias hambrientas. Sabía que era el final. Habían venido por ella. La tomé entre mis brazos, presionándola contra mi pecho, sintiendo cómo su corazón latía con la misma furia que el mío. Ella temblaba, pero no retrocedía. Sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y valentía que solo aparece cuando ya no hay vuelta atrás. «Si intentan separarnos, juro que haré arder la tierra», le susurré al oído con la voz ronca, cargada de odio y deseo. Ella me miró fijamente con lágrimas en las pestañas y respondió con una dulzura devastadora: «Entonces arde conmigo, pero no me sueltes nunca». Los primeros disparos resonaron en el aire, rompiendo los vidrios de las ventanas, arrancando pedazos de madera de las puertas. Los hombres armados entraron como una marea oscura, gritando órdenes, apuntando sus armas. Yo me interpuse entre ellos y ella, mi cuerpo alto y fuerte convertido en muralla, y mis manos grandes, esas manos que la habían acariciado con brutalidad y ternura, ahora sujetaban un rifle con la furia de un animal dispuesto a matar. El enfrentamiento fue salvaje. Cada bala que disparaba llevaba la rabia de saber que intentaban arrebatármela. Cada enemigo que caía a mis pies era un recordatorio de que mi amor prohibido era más fuerte que cualquier ejército. El eco de las armas retumbaba en los pasillos,
mezclado con su voz, llamándome entre sollozos, pidiéndome que no me dejara vencer. En medio del caos, apareció el mismo hombre de la cicatriz que había intentado llevársela en los cafetales. Sonreía con crueldad, como si todo esto fuera un juego. «No entiendes, ¿verdad?», gritó. «Ella nunca fue tuya, nació para pertenecer a nosotros». Mi visión se tiñó de rojo. Lo ataqué con una furia ciega y la pelea cuerpo a cuerpo fue brutal. Puños, golpes, sangre y gritos. Él era fuerte, pero yo tenía algo que él nunca tendría. La fuerza de un amor prohibido que ya no podía perder. Cuando finalmente lo derribé, lo sujeté del cuello, mis manos cerrándose con la fuerza de una bestia, y mientras su vida se extinguía en mis brazos, le gruñí entre dientes. «Ella no pertenece a nadie, solo a mí». El silencio volvió poco a poco, roto solo por el crepitar de la madera y el olor a pólvora que impregnaba el aire. Los enemigos estaban acabados, la hacienda destruida y nosotros dos de pie entre ruinas y sangre. Ella corrió hacia mí, se lanzó a mis brazos y me besó como si en ese beso estuviera la salvación del mundo. Fue un beso largo, desesperado, con lágrimas y sonrisas al mismo tiempo, un beso que sellaba nuestra condena y nuestra libertad. «Lo hemos perdido todo», susurró con la voz temblando. La abracé más fuerte, acariciando su cabello con ternura mientras mis labios rozaban su frente. «No, amor, lo tenemos todo, porque aún te tengo a ti». Ese día dejamos atrás la hacienda y todo lo que representaba. Nos escondimos durante semanas, cruzamos caminos oscuros y ciudades extrañas, hasta que finalmente encontramos un lugar donde nadie nos conocía. Ella dejó de ser la mujer marcada por un destino cruel, y yo dejé de ser el hombre temido por todos. Juntos construimos un mundo nuevo, lejos de la sombra de quienes quisieron destruirnos. Pero en la intimidad de nuestras noches, cuando la luna iluminaba su piel y sus suspiros se mezclaban con mi respiración, sabíamos la verdad. Lo nuestro siempre sería prohibido, siempre sería un desafío al destino. Y quizás por eso era tan intenso, tan arrebatador, tan imposible de olvidar. Porque ese amor, nacido de la oscuridad y del dolor, se volvió nuestra mayor fuerza. Un amor capaz de sobrevivir al fuego, a la sangre y a la muerte misma. Un amor que jamás podría ser destruido. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia llena de pasión y redención. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien especial que merezca escuchar una historia así. Escribe en los comentarios qué parte te tocó más el alma. Y sobre todo, que Dios bendiga tu vida y la llene siempre de amor verdadero.